compartiendo, intercambiando ideas sobre lo que ocurre en América Latina y sobre todo cuál es el papel de la solidaridad, de los movimientos que hacen solidaridad, que hacemos solidaridad con América Latina. Ja, takk. Det er en stor ære å være her, og vi begynner med å takke Latinamerika-gruppen. Det er en stor ære å være her og kunne utveksle ideer med dere, og særlig å diskutere hva solidaritetsbevegelsene skal være og gjøre. En esta intervención he planteado una disyuntiva un poco polémica, que es precisamente ese contraste entre la diferencia entre solidaridad o el internacionalismo. Ja, I dag vil jeg ta opp et tema eller en motsetning som er litt polemisk, og det er altså den kontrasten mellom kontrasten mellom solidaritet på ene siden og internasjonalisme på den andre siden. Como decía Dave en la introducción, estamos viviendo tiempos bastante complicados. Parecía que con la caída de los países del este había finalizado esa confrontación entre bloques y estábamos viviendo un tiempo de paz. Ja, vi lever i ganske kompliserte tider, vanskelige tider, og det så ut som når østblokken falt at da vil det som innledes en tid preget av fred. Pero la realidad es que no se trata de tiempos de paz, sino de una forma de guerra más compleja en la que es muy difícil en saber cómo situarnos desde la solidaridad, desde aquellos que pensamos que es necesario un mundo en paz, pero con justicia. De una guerra compleja. Ja. Men I virkeligheten er ikke det på en måte et fredens tidspunkt, men vi befinner oss i en krigssituasjon, en komplisert krigssituasjon hvor det er vanskelig å vite hvor en skal plassere seg, og på en måte hvordan vi skal agere som solidaritetsmiljø. Veldig vanskelig å vite hva vår rolle skal være. Ja. Así que en este contexto es en el que tenemos que plantearnos qué tipo de solidaridad, qué tipo de apoyo se puede hacer a América Latina. Ja, og I denne konteksten så må vi diskutere hvilken type solidaritet eller internasjonalisme vi kan utøve overfor Latinamerika. Quiero empezar planteando el contexto en el que surgen los movimientos sociales de transformación y de cambio en América Latina. ¿Por qué se produjeron esas movilizaciones que dieron lugar a gobiernos en una franja, algunos más progresistas, otros más revolucionarios, moviéndose en esa franja? Es decir, ¿qué es lo que ocurre en América Latina para que lleguemos a principio del siglo XXI en una situación en la que están cambiando muchas cosas? Ja, jeg vil begynne med å beskrive konteksten for altså disse forandrings- eller transformasjonsbevegelsene som man fikk for noen år siden. For det var et øyeblikk med en stor mobilisering. Man hadde noen bevegelser som gikk litt lenger enn andre, men det var en slik bevegelse på begynnelsen av det 21. århundre. En toda América Latina se llega al siglo XXI con unos indicadores socioeconómicos terribles: desigualdad, pobreza, exclusión y desempleo. Ja, I hele Latinamerika så begynner dette århundret med elendige sosioøkonomiske indikatorer, eksklusjon, arbeidsledighet, fattigdom. En los años 80 se habló de la década perdida para América Latina. En ese contexto, la deuda externa de los países, la desigualdad se habría acrecentado y
estamos ante la implementación de políticas neoliberales muy agresivas en todo el continente, en toda la región. Ja, man snakket om 80-tallet som et tapt tiår for Latinamerika, med stor gjeldskrisen, utenlandsgjeld, og hvor man begynte å innføre nyliberale reformer i regionen. Estas políticas aplicadas a América Latina supusieron aumentar las rentas de capital, pero en detrimento de la cohesión social y la inclusión. Las ganancias. Den politikken klarte man å øke fortjenestene til selskapene og skape den typen vekst. Det er jo La exclusión, la desigualdad. Men altså den sosiale eksklusjonen, ekskluderingen og ulikheten økte. Así que en los años 90 lo que tenemos en América Latina después de las políticas de ajuste son desigualdad. Så på 90-tallet, etter strukturtilpasningsprogrammene, altså de nyliberale strukturtilpasningsprogrammene, så har man ulikhet. En América Latina, según los datos de Naciones Unidas, se convirtió en la región más desigual del planeta. Ifølge FNs data så var Latinamerika på det tidspunktet verdens region i verden med størst ulikheter. El desempleo y la precarización fueron otro de los rasgos característicos. En América Latina, según datos de Naciones Unidas, en una década se llegó al 43% de la población viviendo en condiciones de pobreza. 43,8%. Arbeidsledigheten og prekarisasjon, og det at folk har litt prekære forhold på arbeidsmarkedet, var andre kjennetegn med disse endringene, og 43% av Latinamerikas befolkning levde i fattigdom. Además, se había producido una transferencia de poder del ámbito local, nacional. El poder se trasladó a las grandes transnacionales en un proceso de globalización. Ja, det var FNs tall, det. Og så i tillegg hadde man en flytting av makt fra lokale institusjoner til transnationale selskaper, strukturer. En esa situación, no sé si podemos pasar la diapositiva. Esa situación también vino acompañada de una fuerte militarización, especialmente de algunos países como el caso de México o el caso de Colombia. Ja, og i den situasjonen her, den ble også akkompagnert av en stor grad av militarisering, særlig i Mexico og Colombia. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos, que, como decía Dave, había considerado tradicionalmente la región como su patio trasero? Og USA hadde, som Dave sa, tradisjonelt sett på denne regionen som sin bakgård. Estados Unidos está ocupado en la década de los 90 con las guerras en Oriente y con la expansión en Europa. Men USA var på dette tidspunktet på 90-tallet opptatt med sine kriger i Midtøsten og ekspansjon i Europa. En esos momentos se ha producido una pérdida de influencia en toda la región latinoamericana. Så i den perioden så hadde man et tap av innflytelse fra USAs side i hele Latinamerika. Pensemos en la caída de los países del este y esa expansión de la OTAN con las fronteras intentando cercar a Rusia. Vi kan ha i bakhodet ekspansjonen i Øst-Europa
NATOs ekspansjon for å encirkle Russland. Es la época de la guerra contra Yugoslavia, el bombardeo de la OTAN en 1995, 1998, a principios del siglo XXI la guerra en Afganistán. Ja, dette er perioden med bombingen av Jugoslavia i 95 y 98, los primeros bombardeos son en 95. Hvor de bombet først i 95 og så i 98, og etterpå krigen i Afghanistan. Afganistán en el 2001, la guerra de Irak y la ocupación en el 2003. Afghanistan i 2001, Irak-krigen 2003, okkupasjonen. Pero también se está bombardeando Yemen, Pakistán, Somalia. Men man bombet også Yemen, Pakistan, Somalia. Y en el 2011 tenemos también los bombardeos a Libia, la guerra en Siria. I 2011 har vi også krigen i Libya og Syria. Todas esas guerras a principios del siglo XXI se han estado preparando en la década de los 90 y han hecho que Estados Unidos desvíe su atención hacia ese área de Asia. Alle disse krigene begynte man å forberede på 90-tallet, og de har ført til at USA har flyttet fokus hacia la zona de Oriente y Europa. Og de har ført til med seg at USA har på en måte flyttet fokuset i retning av Midtøsten og Europa. Y mientras en la región latinoamericana, como consecuencia de las políticas neoliberales, se inició un proceso de acumulación de fuerzas populares. Og i mellomtiden så i Latinamerika fikk man da en oppbygging av folkelige krefter, motkrefter. Además, se había roto la unidad conservadora de las élites latinoamericanas que habían perdido mucha influencia como consecuencia de las políticas neoliberales. Og man hadde klart å bryte opp enheten eller samlingen blant latinamerikanske eliter som hadde mistet mye makt. Por el fracaso en resolver los problemas sociales. Fordi de ikke hadde klart å løse de sosiale problemene. Son movilizaciones en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, también hay movilizaciones en Brasil, en Argentina, por supuesto en Bolivia. Todas estas movilizaciones populares tienen como reivindicación principal una renacionalización de los recursos. Ja, vi fikk mobiliseringen i Bolivia, Ecuador, også i Brasil og Argentina, med krav om å ta tilbake naturressursene. Pero también una recuperación o una democratización de la vida política en estos países. Men også å ta tilbake eller å demokratisere det politiske livet i disse landene. Durante años, las clases populares habían estado desplazadas y alejadas del ámbito de la política. I mange år så hadde folket, de brede lag av befolkningen, fattigfolk, vært atskilt fra politikken. En toda la región se producen movilizaciones que tienen un carácter más reivindicativo, más reformista. Hay un espectro amplio, más radicales y menos radicales. Ja. Og i alle disse landene så det er et spekter av altså hvor de plasserer seg disse bevegelsene, folkelige bevegelsene, de kan være mer eller mindre radikale, reformistiske. Hay algunos investigadores que dicen que estas movilizaciones, cuyo resultado fue la llegada al gobierno de proyectos transformadores en Venezuela, Ecuador y Bolivia, algunos investigadores señalan que el punto de partida son el levantamiento zapatista en 1994. Noen forskere sier at utgangspunktet for disse bevegelsene det var zapatistopprøret i Mexico i 1994. Pero yo opino con otros analistas que en realidad lo que está ocurriendo en América Latina es la continuación de un proceso que se inició con la Revolución Cubana.
Men jeg og andre forskere mener at det man så det var snarere fortsettelsen av en lang prosess som begynte med den kubanske revolusjonen i 1951. Ajá. Que hay que ver los procesos latinoamericanos desde una onda larga que arranca con esa revolución cubana que se proyecta en toda América Latina y que tiene distintas fases. Sí, que el inicio, la época en la que estos movimientos toman el poder en Bolivia, Ecuador, Venezuela, es el resultado de luchas que ya se han producido en América Latina con la referencia de la Revolución Cubana. Ja, altså I øyeblikkene hvor disse bevegelsene klarer å ta makt I Bolivia og I andre land, er resultatet av en langvarig prosess med oppbygging av styrke med inspirasjon fra den kubanske revolusjonen. No cabe duda de que el levantamiento zapatista también tuvo una gran importancia, pero el movimiento zapatista también tiene esa influencia de la Revolución Cubana en todo el continente. Det ingen tvil om at zapatistopprøret også hadde en innflytelse, men også zapatistrevolusjonen var inspirert, eller hentet inspirasjon fra den kubanske revolusjonen. Estos levantamientos populares actuales se mueven entre un espectro que es la rebelión o la revolución. Og disse populære bevegelsene I dag så befinner de seg ulike steder på spektret mellom opprør, rebellion og revolusjon. Mellom opprør eller revolusjon. Ajá. Un investigador, un economista argentino que se llama Claudio Katz, hace el análisis de estos gobiernos desde la economía. En argentinsk økonom som heter Claudio Katz analyserer disse bevegelsene med utgangspunkt I økonomien. Y plantea que hay en estos momentos, a principios del siglo XXI, hay tres tipos de gobiernos en América Latina. A principios del siglo XXI. O sea, hace 15 con estos movimientos. Og han sier at det var tre typer regjeringer på det tidspunktet da disse bevegelsene begynte å slå igjennom. Por un lado, gobiernos, administraciones que son conservadoras y regresivas. På den ene siden, altså administrative regjeringer hadde administrert systemet som var konservative og bakovervendte. Eller ikke bakover. Muy represivas también. Undertrykkende var de også. El caso de Colombia, de México, incluso también de Perú. Som Colombia, México og Perú. El segundo grupo de administraciones las llama de gestión de centro-izquierda. Ja, og den andre gruppen kaller han for gestión, administrasjon. Centro-izquierda. Ja, så det de som blir ledet av sentrum. Det andre grupper som det blir administrert I senter av venstre side. Ja. Ajá, porque mantienen una relación ambigua con Estados Unidos. De har et tvetydig forhold til USA. Por un lado, aceptan ciertas conquistas democráticas, pero por otro bloquean las aspiraciones populares. På den ene siden så aksepterer de visse demokratiske seire som blir presset igjennom av de sosiale bevegelsene, men på andre områder så blokkerer de sosiale bevegelsene sin tall. Sería el caso de Argentina y en cierta medida el Brasil de Lula, que tampoco consigue desplazar a las élites brasileñas. Dette tilfellet I Argentina og til en viss grad også I Lulas Brasil, som heller ikke klarer å skyve til side på en måte de brasilianske elitene. Y el tercer tipo de gobiernos serían aquellos que Claudio Katz llama nacionalistas radicales. Så har man den siste gruppen som Claudio Katz kaller for radikale nationalister. Porque se enfrentan al imperialismo estadounidense. Fordi de utfordrer USA-imperialismen. Tienen conflictos con las burguesías locales. Fordi de går inn I konflikt med de lokale borgerskapene. Y las políticas fluctúan en la subvención a los
poderosos y concesiones también políticas sociales hacia las bases. Ja, og politikken varierer mellom på en måte understøttelse av elitene og innrømmelser til basene eller til de som folkelig bevegelse. Sería el caso de Venezuela, Ecuador o Bolivia, con distintas características entre los tres. No son políticas homogéneas de los tres, pero podemos englobarlas en un mismo tipo de gobiernos. Ja, det er tilfellet i Venezuela, Bolivia og Ecuador, i ulik grad og med nyanser, men vi kan putte de i samme kategori i den sammenheng. Ajá. Me interesa destacar que en todos estos procesos el Estado sigue siendo el campo en disputa. Jeg er interessert i at i alle disse tilfellene så er staten en kampzone, kan man si. Man slåss om kontroll over statsapparatet. Es el referente de las luchas populares y también es el referente de las oligarquías tratando de reapropiarse del Estado. Den er på en måte et referansepunkt for de sosiale bevegelsene som prøver å ta kontroll over statsapparatet, men også de gamle oligarkiene som prøver å ta tilbake sin posisjon. En aquellos países donde han perdido esa capacidad para gestionar el Estado, especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Las oligarkier. Las oligarquías. Altså i de tilfellene hvor de gamle oligarkiene har mistet kontroll delvis over statsapparatet, altså de tre landene. Porque no olvidemos que todos estos movimientos tienen como dos objetivos prioritarios: recuperar el control de los recursos naturales. Og vi må ikke glemme at alle disse sosiale bevegelsene har to krav til felles. Det er å ta tilbake de naturressursene. Que significa tener una independencia económica. Noe som betyr i praksis altså at man får en økonomisk uavhengighet. Y también la democratización de la vida política, que significa luchar por la soberanía. Og demokratisering av det politiske liv, som innebærer at man liker ikke tener soberanía para... Og es parte de la lucha. Parte de la lucha. Ajá. Og altså kampen for suverenitet og altså, hvis du skal ta over det politiske liv, så må du også sikre suverenitet. Landet må være selvstendig. Aquí quiero recordar las palabras de Ernesto Che Guevara, ahora que se han cumplido el 50 aniversario de su asesinato, donde en un texto Ernesto Che Guevara, que era un gran pensador, aunque siempre le conocemos por la parte de la guerrilla. Ja, hun vil minnes i anledning når det er 50 år siden Che Guevara ble drept. Hun vil minnes noen tanker han kom med, for han var en stor tenker, selv om vi ofte husker han mest på grunn av guerrillaaktivitet. El Che planteaba en relación a la Revolución Cubana que si solo se conseguía la soberanía política, pero sin tener independencia económica, no se podía llevar adelante, continuar la revolución. Che sa at hvis man bare klarte å ta den politiske makten på Cuba, men uten å få nasjonalt selvstyre over økonomien, så ville man ikke kunne gjennomføre noen revolusjon. Así que a principios del siglo XXI, a lo largo de la primera decena del siglo XXI, nos encontramos que en América Latina vuelve a plantearse el problema de la revolución como salida a la desigualdad, a la exclusión y a la pobreza. Så i de første 10 årene av dette årtusenet så løftes den debatten opp igjen, altså man begynner å stille disse spørsmålene på nytt. Spørsmålet om revolusjonen, hvordan skal revolusjonen gjennomføres og innebære den, for å komme ut av fattigdom og elendighet og eksklusjon. Pero no cualquier revolución, la revolución socialista, con influencia de la revolución cubana, que sigue estando muy presente en todo el continente. Men ikke en hvilken som helst type revolusjon, men en sosialistisk revolusjon, med inspirasjon av den kubanske revolusjonen, som fortsatt veldig til stede på det latinamerikanske kontinentet. Durante años, el pensamiento liberal había conseguido desplazar la discusión hacia el terreno de los derechos humanos y la democracia.
Ja, I mange år så hadde den liberale diskursen forskjøvet diskusjonen i retning av altså, den politiske debatten dreide seg om demokrati og menneskerettigheter. Con estos movimientos en Venezuela, Ecuador, Bolivia, empieza a ponerse sobre la mesa el tema del socialismo como salida para todos los pueblos latinoamericanos. Men med disse bevegelsene så kommer også temaet sosialisme opp i debatten, hvordan man skal komme ut av den situasjonen man er i. También en el campo de los intelectuales y de la solidaridad empieza a ponerse sobre la mesa esa discusión. ¿Es posible salir del subdesarrollo sin una propuesta revolucionaria? Også blant akademikere så begynner man igjen å diskutere om det er mulig å komme ut av underutviklingen uten å gjøre revolusjon. Aquí hay una diferencia entre la solidaridad y los intelectuales europeos y lo que ocurre en América Latina. La solidaridad y los intelectuales europeos y la solidaridad intelectuales latinoamericanos. Og her er det en forskjell mellom den intellektuelle delen av solidaritetsmiljøet i Europa og intellektuelle delen av lignende miljøer i Latinamerika. En un primer momento, los intelectuales europeos y también la solidaridad saludan esta ola de cambios que se están produciendo en toda la región latinoamericana. Ja, i starten så applauderer alle i solidaritetsmiljøet i Europa de nye bevegelsene som bryter gjennom i Latinamerika. Porque se trataba de movimientos indígenas por los derechos sociales, contra la privatización y por la democratización. Fordi at det dreier seg om urfolksbevegelser på los derechos sociales og altså for sosiale rettigheter og mot privatisering. Los liderazgos de los movimientos en Bolivia, Ecuador o Venezuela no reivindicaban la vía armada. Og bevegelsen i Bolivia, Venezuela og Ecuador de tok ikke til orde igjen for væpnet revolusjon eller væpnet kamp. Aparece ese concepto del socialismo del siglo XXI. For at begrepet med sosialisme for det 21. århundre. Que nadie sabe muy bien qué es, ni siquiera los propios latinoamericanos, los intelectuales, saben qué es eso del socialismo del siglo XXI. Som ingen egentlig vet veldig godt hva det er, ikke engang latinamerikanske ideologer eller intellektuelle som har jobbet med dette. Pero en Europa, esa idea del socialismo del siglo XXI se identifica con el llegar al gobierno por la vía pacífica a través de las elecciones y promover cambios desde las instituciones, sin emplear la violencia. Men i Europa så blir sosialismen for det 20. århundre identifisert med det at man kommer til makten med fredelige midler gjennom valg for å endre institusjoner. Muchos intelectuales estaban muy a gusto con este debate porque tampoco les comprometía en sus países. No es lo mismo apoyar unas revoluciones como la de Nicaragua o El Salvador en los años 70 que apoyar unas revoluciones que no implican esa violencia profesionalmente. Og mange intellektuelle så identifiserer seg med disse nye endringene fordi at det ikke kompromitterer de i yrkeslivet. Fordi at det ikke er det samme å støtte en revolusjon, en væpnet revolusjon som i Nicaragua eller El Salvador, som har støttet disse bevegelsene som steder til demokratiske valg. Además, eso coincide con un pensamiento europeo que desde mi punto de vista podemos llamar pensamiento político postmoderno. Subjekt forstått som en social klasse. Además, se concibe desde esta corriente postmoderna el Estado como un ente neutro.
Och så förstår man i detta postmoderna perspektivet så ser man på staten som neutral. Donde es una entidad neutra, apolítica, desde la que se puede llegar pacíficamente a gestionar ese Estado y desde el Estado, con las leyes, desarrollar una vía pacífica al socialismo. Så man tänker att man kan komma till makten med fredliga medlar genom valg och styra staten på en måte och laga lover och så vidare i den rättning man vill. Ajá. Dentro de la solidaridad, por influencia también de estos intelectuales, pero también de esa corriente de pensamiento, tenemos la transformación de la solidaridad política en solidaridad asistencial. Och då får man en drejning i den perioden också i solidaritetsmiljö från politisk solidaritet till alltså stöttesolidaritet, alltså ge materiell stöd. Biståndssolidaritet. Ja. Ajá. Durante los años 80 y 90 es el auge de las ONGs, del voluntariado, que canalizan la solidaridad, el apoyo a América Latina, lo canalizan por los proyectos de desarrollo. Ja, så solidariteten blir omgjort til NGO-er og sånn på 80-tallet, 90-tallet, som driver støtteprojekter, bistandsprojekter i Latinamerika. La situación es distinta en América Latina porque muchas de estas ONGs son formas de injerencia europea y estadounidense para desactivar los movimientos sociales. Dette blir sett på annerledes i Latinamerika fordi at mange av disse NGO-ene, ikke-statlige organisasjoner, de fungerer i praksis som, de fungerer som redskaper for å deaktivere social motstand, pacificering. Así que hay un grupo de pensadores latinoamericanos como Pablo González Casanova, Atilio Boron, Néstor Cohen, que se implican en los procesos de cambio y están hablando de el socialismo y la revolución socialista. Så har man tänker i Latinamerika som Pedro González Casanova, Atilio Boron och Néstor Cohen som går in i och stöttar dessa ändringsbevegelser i Latinamerika på många sätt. A medida que se van consolidando los procesos latinoamericanos, Etter hvert så disse ändringsprocesserna i Latinamerika begynner å konsolidere seg, se inicia una regresión conservadora. så begynner også en konservativ på en måte tilbake reaksjon. Ajá. Tanto Estados Unidos como sus socios europeos emprenden un intento de revertir lo que se ha conquistado con los movimientos sociales. Både USA og deres allierte i Europa setter i gang et arbeid for å slå tilbake det som de sosiale bevegelsene har oppnådd i Latinamerika. Motoffensiv. Ja, en motoffensiv. Ajá. El caso de Estados Unidos, los think tank norteamericanos comprenden que para llevar a cabo el proyecto de globalización, de control global del planeta, necesitan recuperar de nuevo la influencia que han perdido en América Latina. Tenketanken i USA sier at for å på en måte kunne videreføre globaliseringsprosessen dominert av USA, så må man slå tilbake de bevegelsene som har stått opp, som har vokst frem i Latinamerika. En la situación actual, ahora hablaremos del tipo de guerra en el que estamos, en la situación actual, Estados Unidos, para poder enfrentar al nuevo bloque que está surgiendo con Rusia, Irán, China, necesita recuperar América Latina. For at USA skal, altså i den aktuelle situasjonen med et sterkere Russland, Iran, Kina,
og den nye blokken som er i ferd med å komme til rundt i landet, så hvis USA skal holde på å ta tilbake sin globale makt, så må de ta tilbake Latinamerika. Se emprenden lo que se llama en la doctrina estadounidense, en la doctrina militar, los llamados golpes blandos. Og som en del av denne strategien av doktrinen, så har man de såkalte myke kuppene, myke statskuppene. Es algo que ya Obama había intentado materializar con el soft power. Det er noe som allerede Obama hadde prøvd å få til med såkalt soft power. Consistía en ir ganando espacios utilizando a la oposición interna de los países. Og den gikk ut på at man prøvde å vinne handlingsrom ved å utnytte opposisjonen i enkelte land. La desestabilización económica. Økonomisk destabilisering. Pero también una mayor influencia de los medios de comunicación. Men også, man brukte også massemedia i større grad. En aquellos países donde el avance popular había sido más tímido, como en Argentina o en Brasil, se implantan esos golpes parlamentarios. I de landene hvor oppnåelsene eller seirene hadde vunnet, ikke kom så langt da, med endringene, som Argentina og Brasil, så fikk man parlamentariske kupp. En el caso de Bolivia, Ecuador o Venezuela, los procesos de transformación social se han ido consolidando durante estos años. Mens i Bolivia, Ecuador og Venezuela så har de sosiale endringsprosessene de har konsolidert seg mer. Y las resistencias a la reacción conservadora son más fuertes. Og motstanden mot denne konservative reaksjonen er mye sterkere. Ahora en estos momentos esa consolidación tiene una expresión concreta en proyectos de integración regional que había liderado Venezuela. La consolidación de... vamos a ver. Es una expresión de la Ajá. Og så denne konsolideringen kom til uttrykk blant annet i integrasjonsprosessene som disse tre landene hadde gått i spissen. Venezuela empezó a liderar procesos de cambio en América Latina y emprendió unos proyectos de integración regional muy importantes. Venezuela begynte å lede disse prosessene i Latinamerika og satte i gang noen integrasjonsprosjekter prosesser som var veldig viktige. El presidente Chávez, también en alianza con Cuba, comprendió que para preservar la independencia económica y la soberanía necesitaba una integración de toda la región latinoamericana. President Chávez i Venezuela og sammen med Cuba, de forstod at for å på en måte kunne opprettholde denne nasjonale uavhengigheten, politiske uavhengigheten og oppnå en økonomisk uavhengighet, så trengte man regional integrasjon. Aparecieron los proyectos de El Alba, la CELAC, Petrocaribe. Son todos proyectos de asistencia y de cooperación mutua, económica, política y cultural. Da fikk man prosjekter som Alba, Petrocaribe og CELAC, som alle prosjekter for integrasjon regional, que dejaban fuera a Estados Unidos. Og de hadde felles det at de holdt USA utenfor, og det var samarbeid der. Es muy importante el caso de la OEA. La OEA siempre ha actuado, la Organización de Estados Americanos, donde está Estados Unidos y Canadá, siempre ha actuado como el gobierno regional con el patrocinio de Estados Unidos. I denne sammenheng så er organisasjoner av amerikanske stater veldig viktige, som alltid har fungert som en slags regional regjering,
med USA og Canada på toppen på en måte som styrer. Ajá. Con la CELAC se queda fuera Estados Unidos, Canadá y es una organización y convenios y acuerdos solo entre la región latinoamericana. Og med CELAC får man en lignende organisasjon, men hvor USA og Canada utenfor, det kun Latinamerika. Así que la situación que nos encontramos ahora es en el que se está recrudeciendo la agresión hacia estos países que todavía conservan estos proyectos de independencia y de soberanía. Den situasjonen vi nå, det en situasjon hvor volden på en måte, motstand mot disse prosjektene som fortsatt, endringsprosessen som fortsatt der, blir verre, mer brutal, altså det blir mer brutal motstand. Ajá. Las agresiones son especialmente dirigidas hacia Venezuela. Og aggresjonen særlig rettet mot Venezuela. Precisamente porque Venezuela ha sido quien ha liderado estos proyectos y porque posee la mayor cantidad de recursos naturales que por un lado necesita Estados Unidos, pero por otro lado para el desarrollo de la región también se necesita. Ja, og Venezuela hovedmålet for denne reaksjonen, fordi at Venezuela har ledet disse prosessene i Latinamerika, men også fordi at Venezuela har de største reservene av naturressurser, altså olje og gass, som landene i nord trenger, og som også trengs for å utvikle regionen, altså Latinamerika. Ajá. Y aquí quiero hacer un paréntesis solo para describir las características de la guerra mundo, para que entendamos cuáles son las características de la agresión a Venezuela, cómo se está manifestando. Ja, og her vil jeg som en parentes beskrive noen av kjennetegnene ved, vi kan kalle det for en slags verdensomspennende krig, som også Venezuela er et offer for. Esta guerra planetaria, esta guerra mundo, tiene carácter global, en términos geográficos. Det er en krig som strekker seg over hele jordkloden i geografisk forstand. El Papa Francisco hace el año pasado, con los atentados de París, decía que estábamos viviendo una tercera guerra mundial. Pave Francisco, heter han på norsk? Ja, Frans. Frans. Han sa i fjor at med attentatene i Paris så ser vi en tredje verdenskrig, eller det er et symptom på en del av en tredje verdenskrig. El Papa Francisco no es ningún revolucionario, no es ningún izquierdista. Han er ingen revolusjonær, han er ikke på venstresiden. Y decía que estábamos viviendo una tercera guerra mundial, pero solo veíamos pequeños fragmentos. Vi ser en tredje verdenskrig, men vi ser bare små fragmenter. En la administración Obama pudiera parecer que era una administración que no se movía en la misma lógica que Bush. Det kunne fremstå som om Obama-administrasjonen ikke på en måte fulgte den samme logikken som Bush. Ajá. Pero si analizamos todos los enfrentamientos y los conflictos que se abrieron durante la administración Obama, veremos la continuidad y el incremento de la guerra en todo el planeta. Hvis vi studerer konfliktene som fant sted under Obama-administrasjonen, så ser vi at kontinuitet og økning i aggresjonene som kjennetegner den perioden. Con un agravante mayor, y es que ya después de la guerra de Irak, en el 2003, se había acabado con el control del derecho internacional. Og med en forverrende omstendighet, og det er at etter Irak-krigen så hadde man gjort slutt på en måte kontroll del derecho internacional. Så hadde man gjort slutt på internasjonal rett, altså prinsipp om selvbestemmelse etc.
Es además de planetaria una guerra de recolonización, una reapropiación de recursos. Og det, I tillegg til å være en global krig, så er det også en krig for å få tilbake ressurser. Además es una guerra compleja, diversa, En komplisert, sammensatt krig, mangfoldig krig, med mange krigsformer. que combina todas las formas de guerra anteriores. Kombinerer alle tidligere brukte former for krigføring. Intervención de los ejércitos, Så at du går direkte inn med en hær, como en Irak, Afganistán, Libia, som i Irak, Afghanistan og Libya. despliegue de los cuerpos de élite, fuerzas especiales, Og at man sender ut elitestyrker og spesialstyrker. los SEAL, los Rangers, fuerzas especiales estadounidenses, SEAL og Rangers. intervinieron en Pakistán, en Yemen, en Somalia. Som gikk inn i Afghanistan, Pakistan, Somalia. También se produce una privatización de la guerra mediante empresas de mercenarios como Blackwater. Man får også en privatisering av krigen med private firmaer, leiemorderfirmaer som Blackwater. Hay operaciones encubiertas como guerra psicológica, guerra económica, Det er skjulte operasjoner som psykologisk krigføring og guerra económica con la moneda, For eksempel manipulere valuta. manipulando la inflación de los países a través del dólar. Ved å manipulere, altså man manipulerer for eksempel inflasjonen i ulike land. Hay otro arma de guerra que son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio. Og et annet våpen kan man si i denne krigen, det er frihandelsavtaler. Para desestabilizar las economías más débiles que no puedan competir. For å destabilisere de svakeste økonomiene så de ikke kan konkurrere. Significa la propaganda a través de los medios públicos y los medios privados. Intensifiserer propagandaen gjennom offentlige og private medier. Los medios de comunicación durante estas últimas décadas han sufrido una mayor concentración y liberalización. Medios de comunicación de masas se han concentrado y se han privatizado. Massemediene har generelt blitt privatisert, eller de har blitt konsentrert, mediemakt, eierskap, og de har blitt privatisert. Hay solo 6 grandes corporaciones mediáticas que controlan toda la información que circula alrededor del planeta. Det finnes 6 store selskaper som kontrollerer mesteparten av informasjonen som sirkulerer rundt planeten. De esas 6 corporaciones, Estados Unidos tiene el capital mayoritario en 3 de ellas. Og i 3 av de så er det amerikansk majoritetseierskap. En otras 2 participa el capital. Og i 2 av de andre så er USA-kapital tilstedeværende. Y solo hay una corporación donde no tiene participación Estados Unidos y es la alemana Bertelsmann. Bertelsmann. Det er bare en av de hvor USA ikke har en tilstedeværelse, som er det tyske, som heter Bertelsmann. Así que tenemos, como decía Julian Assange en Wikileaks, el fundador de Wikileaks, tenemos una guerra que no vemos, que es diversa, que es compleja y que está liderada por Estados Unidos. Så vi har, slik Julian Assange, han som grunnla Wikileaks, en krig rundt oss som vi ikke ser, som er sammensatt, mangfoldig, og som drives frem av USA. Ahora mismo, en lo que se ha producido estos 2-3 últimos años, es que Estados Unidos se ha vuelto a mirar a América Latina y a centrarse en Venezuela como objetivo prioritario. En los últimos 5 años, 6 años. De siste 5-6 årene så har en ny vending i dette er at USA har vendt blikket mot Latinamerika igjen og prioriterer å destabilisere, særlig Venezuela. Ha favorecido golpes de Estado para acercar a Venezuela. Man har støttet statskupp
villigert for å innringe Venezuela, como es el caso de Honduras, som i Honduras, como decíamos antes, en el caso de Brasil, Argentina, donde ya se han establecido gobiernos liberales, conservadores, og med parlamentariske kupp i Brasil og Argentina, som vi sa i sted, hvor man har fått liberale regjeringer. y sigue haciendo incursiones en favoreciendo golpes de Estado en Bolivia y en Ecuador. Og man driver med, altså blander seg inn på et vis som favoriserer eller bygger opp til mulige statskupp i Bolivia og Ecuador. Ajá. Así que ahora mismo la situación que tenemos en el mundo es cómo se está direccionando todas las fuerzas en Europa y en Estados Unidos hacia derrocar la revolución bolivariana. Derrocar. Ajá. Que la situación es que todas las fuerzas se están dirigiendo, todas las fuerzas conservadoras de Europa y de Estados Unidos se dirigen hacia Venezuela. Så alle altså konservative krefter i Europa og USA prioriterer nå å få til et regimeskifte i Venezuela. Y el objetivo es acabar con las dos características fundamentales de la revolución bolivariana. Og målet er å bli kvitt de to fremste kjennetegnene eller de to viktigste tingene ved den bolivarianske revolusjonen. La vía pacífica para transformar el país en función de las necesidades de las clases populares. Altså det at man på fredelig vis har satt i gang en transformasjonsprosess for å endre livet til befolkningen. Y la utilización o la soberanía de los recursos naturales. Og kontroll over naturressurser. En los análisis que he realizado estos años sobre la agresión mediática a Venezuela, he encontrado I analysene som jeg har sett gjort gjennom disse årene med altså medieaggresjon mot Venezuela, que hay unos rasgos que se repiten, que han creado una matriz de pensamiento contra Venezuela. Ja, det er noen ting som går igjen, man har klart å skape et tankesett om Venezuela. La violencia, la corrupción y el autoritarismo. Og det er vold, og korrupsjon og autoritarisme. Curiosamente, todos los medios de comunicación, estamos en una guerra mediática, se dirigen a construir una imagen de Venezuela como un país dictatorial donde no existe democracia, donde no hay libertad de expresión, donde hay represión. Og de store mediene gjentar det samme budskapet om at Venezuela er et land hvor det er autoritarisme, undertrykkelse, hvor man ikke har demokrati. Curiosamente, 18 años después de la Constitución de 1999 en Venezuela, después de la Constitución del 99 en Venezuela, ha habido 24 procesos electorales. Siden grunnloven av 1999 ble innført, altså året Chávez ble innsatt, så har det vært 24 valgprosesser i Venezuela så langt. El sistema electoral venezolano es uno de los más transparentes y ha sido reconocido internacionalmente por la Fundación Carter como uno de los sistemas más limpios. Og Carter Foundation, ledet av Jimmy Carter, har sagt at Venezuelas valgsystem er et av verdens mest transparente og redelige. En estos momentos la Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento venezolano, es de mayoría opositora. Nasjonalforsamlingen i dag i Venezuela er kontrollert av opposisjonen. Ajá. Otro de los aspectos en los que se insiste mucho es en que hay una urgencia humanitaria. En annen ting som man insisterer mye på, det er at det skal være en humanitær krise.
Pero si analizamos los indicadores económicos proporcionados por Naciones Unidas, Men hvis vi analyserer de økonomiske tallene som USA selv har opererer med, tenemos que en el 2016 el índice de desarrollo humano colocaba a Venezuela en el puesto 71 de 188 países. ¿en qué puesto? 71. De la ONU, ¿no? Ajá. El índice de desarrollo humano. ¿Eh? Yo dije Estados Unidos la última vez, dijiste Naciones Unidas. Naciones Unidas. Ja, hun sa altså ikke USA på sine tall, men FN sine tall. Og der har man noe som heter indikator for menneskelig utvikling, og der ligger Venezuela på 71. plass. Altså plass 71 av 180 países som er på det. 188 países. Av 188. 188 land. Así que Venezuela en el índice de desarrollo humano está por encima de México, Brasil, Perú, Colombia. Så Venezuela er over Mexico, Brasil, Colombia. El índice de Gini, que es un índice que mide la desigualdad, Hvis man ser på Gini-indeksen, som viser grad av ulikhet i et samfunn, coloca a Venezuela dentro de la región, junto con Cuba, como el país menos desigual. så kommer Venezuela ut sammen med Cuba som de minst, altså land med lavest grad av ulikhet. Ajá. A pesar de la guerra económica, las misiones, los proyectos en Venezuela y la subvención a los alimentos, a la canasta básica, Til tross for den økonomiske krigen mot landet, så har man altså disse sosiale misjoner som er sånn hjelpeprogrammer fra statens side, og que ha conseguido resolver, ha conseguido igualar los niveles de desarrollo, mejorar la situación. Ajá. Las claves, sí. Ha mejorado la situación de la población. Og så disse hjelpeprogrammene til regjeringen, eller velferdsprogrammene etter hvert, som det finnes veldig mange av i Venezuela, inkludert et hvor de deler ut poser med mat, eller selger de billig i fattigstrøk. Son precios subvencionados para toda la población. Altså poser med mat som man gir subsidiert til befolkningen, disse har klart å på en måte balansere ulikheten. Así que la guerra económica efectivamente ha tenido efectos dentro de la población, pero los medios de comunicación no explican las causas de estos efectos. Så den økonomiske krigen har hatt effekter på befolkningen, men mediene forklarer ikke, internasjonale medier forklarer ikke hvorfor årsaken til disse, altså denne nedgangen i økonomien. No explican cómo acaparan los propietarios de las tiendas, acaparan los productos, cómo se desvían hacia Colombia por la frontera. De forklarer ikke hvordan butikkeiere holder tilbake produkter for å presse opp priser og sånn, og hvordan de flyttes til Colombia, altså for smugling til Colombia. Ajá. Nosotros tenemos que entender que la situación que se está viviendo está dentro de esa lógica de guerra contra Venezuela. Så vi må forstå at den situasjonen som man ser, det henger sammen med denne krigføringen, eller den situasjonen med krigføring mot Venezuela. Otro de los elementos de la guerra de los medios de comunicación es la violencia. Et annet element i mediedekningen volden. Estos meses nos han presentado a una oposición pacífica en manifestaciones. Altså de siste månedene har man presentert i media en opposisjon tilsynelatende. Så ja, jeg vil slutte i denne omgang, så vi kan
pasamos un debate ahora. Voy a señalar unos puntos de los retos de América Latina. Og vil først si bare korte punkt om solidaritet med utfordringer som solidaritetsmiljøet som jobber med Latinamerika har. Og så kan vi ta debatt etterpå. Creo que en estos momentos y en este panorama es necesario recuperar una solidaridad política. Jeg tror at på dette tidspunkt, med de utfordringene vi står overfor, så er det viktig å ta tilbake en politisk solidaritet. Que yo llamaría internacionalismo. Som jeg kaller for internasjonalisme. La propuesta del Che Guevara era defender la revolución cubana luchando con otros pueblos donde luchaban por su independencia y su soberanía. Che Guevaras forslag, eller det han tok til orde for, det var å forsvare den kubanske revolusjonen ved å støtte bevegelser som slåss for endringer i andre land også. Para esa solidaridad internacionalista y comprometida necesitamos estudiar y comprender la complejidad de los procesos. Og for å få dette til, så må vi studere og forstå kompleksiteten i disse sosiale prosessene, eller prosessene som pågår generelt, og situere de, se de i lys av krigen som vi står overfor. Además, tenemos que vincular lo que se nos presenta como fragmentado y disperso. Og så må vi sette sammen bitene, altså ting som ser ut som det er fragmentert og som fremtrer som for oss. Nuestros propios gobiernos tienen una responsabilidad en este conflicto global. Våre egne regjeringer har også et ansvar i denne globale konflikten. Tenemos que denunciar a nuestros propios gobiernos en su implicación, porque es nuestra implicación. Og vi må kritisere og fordømme våre egne regjeringer når de deltar i denne krigen, for det handler også om oss. Por ejemplo, el caso de este país, donde apoyó, no consideró legítimo el proceso de asamblea constituyente en Venezuela. For eksempel Norge, som ikke anså den grunnlovsgivende forsamlingen i Venezuela som legitim. Contribuyendo así a esa intervención en los asuntos internos de Venezuela, creando más conflicto. Som en innblanding i Venezuelas interne forhold, og som skaper mer konflikt. Además, necesitamos convertirnos en corresponsales de lo que está ocurriendo en América Latina. I tillegg så må vi bli korrespondenter for alt som skjer i Latinamerika. Y no separar las luchas por sectores, sectorialmente. La guerra es una guerra global y hay una intención de fragmentar las luchas. Da må vi se i sammenheng alle kampene som pågår. For krigen som pågår en enkelt krig, og det et ønske fra reaksjonen å fragmentere de ulike kampene. La lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos indígenas, por los derechos humanos, en realidad es parte de la lucha contra el capitalismo. Mens kampen for kvinnerettigheter, for urfolksrettigheter og så videre en del av kampen mot kapitalisme. Realmente el imperialismo es la globalización del capitalismo. Imperialisme en form for, eller det globaliseringen av kapitalismen. Nuestras resistencias tienen que ser también globales. Så vår motstand må også være global. Así que la idea es dirigirnos hacia el internacionalismo con frentes amplios de lucha, diversos, pero con un eje común que nos permita unir las luchas. El internacionalismo tiene que ser el instrumento de cohesión de todas las luchas.
internasjonalismen må være instrumentet vi bruker for å få alle disse kampene til å virke samtidig. Y lo dejo aquí para que podamos debatir. Gracias. La det bli med dette her, så kan vi diskutere. Takk.